Presentarlo está Daniel Dron, CEO de SocialMe. Adelante, Daniel. Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Dron, soy el CEO de SocialMe y les doy la bienvenida al ciclo de webinarios que estamos organizando junto al financiero Bloomberg. SocialMe es la empresa líder en educación y consultoría digital. Contamos con una red de más de 1.500 expertos digitales en más de 10 países y quienes certifican las competencias digitales. Para ello contamos con programas de formación online en marketing digital, redes sociales, publicidad online y todos los temas vinculados a las nuevas profesiones digitales. Y además ayudamos a las empresas en su transformación digital a través de nuestra metodología Masterplan Digital. Toda esta información la pueden ampliar en nuestra página web en www.socialme.academy. Dicho esto, quiero presentarles a nuestro experto invitado, Roberto Cabrera, socio líder nacional de asesoría en KPMG en México. Roberto cuenta con más de 30 años de experiencia dando consultoría a importantes organizaciones nacionales e internacionales en sectores como manufactura, comercio al detalle, servicios financieros, educación, salud, construcción, medios y entretenimiento, tecnología y telecomunicaciones, así como el gobierno. Roberto ha ocupado diversos puestos directivos relacionados con asesoría de negocios y servicios empresariales en México y América Latina, en los que ha cosechado amplia experiencia en mejora de procesos, business intelligence e implementación de aplicaciones empresariales. La presentación de Roberto va a durar 45 hacer preguntas. Todos los asistentes podrán ir haciendo las preguntas en el chat que tienen disponible para poder luego poder hacérselas a Roberto. Así que dicho esto, Roberto, te agradezco tu presencia aquí y te doy la bienvenida. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que quiero es agradecerle tanto al financiero como a SocialMe la invitación para participar en este seminario. Soy Roberto Cabrera, como ustedes saben, uno de los temas más estratégicos que tenemos en KPMG y que hemos cuidado desde hace muchos años es este tema de ciberseguridad en las empresas. ¿Por qué? Porque realmente no es un tema nuevo, es un tema que viene desde ya hace algunos años, sin embargo, sigue creciendo. Entonces, la gran pregunta y lo que vamos a tratar de ayudar a todos los que nos están escuchando es, ¿por qué crece? ¿Qué debemos de hacer para que este tema tenga una mejor solución? Hay que estar muy conscientes de esto. Estamos empezando la llamada cuarta revolución industrial, también llamada Industria 4.0. Esto ha venido a disparar una serie de temas gracias a diferentes tecnologías. El Internet y el Internet de las cosas. El manejo de grandes volúmenes de información, Big Data, información masiva. La velocidad de los procesos. ¿Cuántos terabytes por minuto se están procesando hoy en día? Toda la era digital. Sin duda, hoy, como ustedes pueden ver, todo pasa por la tecnología. Y un grave problema que se ha suscitado es la seguridad. ¿Qué es lo que pasa cuando todo, nuestro dinero, nuestro sabiduría, nuestro nombre, nuestros datos pasan tan rápidamente por temas tecnológicos? Bueno, que obviamente han surgido delitos cibernéticos y ha crecido el tema de seguridad. Vamos a dividir esta plática básicamente en 4 grandes aspectos. Primero, el crecimiento de las pérdidas. Hemos invertido grandes cantidades de dinero en seguridad y se sigue perdiendo dinero y además lo vamos a ver y lo vamos a analizar de manera geométrica. Segundo, el impacto de los consumidores, de los clientes, de los proveedores, es decir, ¿qué pensamos nosotros cuando a una empresa que le confiamos nuestros datos, esta empresa es hackeada? ¿Qué es lo que hacemos? Tercero, ¿por qué se siguen presentando? En opinión de KPMG y de los estudios y diagnósticos que hemos hecho, ¿por qué se siguen presentando estas fechas? Y por último,
y probablemente lo más importante, 5 pasos que consideramos básicos en KPMG para no darnos por vencidos y para ser exitosos en esta lucha. Muy bien, veamos el crecimiento de las pérdidas. En esta gráfica que estamos presentando, vemos un par de temas que quiero resaltar y son muy interesantes. Los costos por brechas en fuga de datos crecieron 57% en la última década. Es decir, por cada registro nos movimos de $138 por pérdida a 217. Está creciendo el impacto desde el punto de vista unitario. Segundo, y probablemente este es el más importante, el número de registros comprometidos de los consumidores sigue creciendo. En el 2013 eran 48 millones, en el 2014 eran 67 millones y para el 2015 son 121 millones. Ustedes ven claramente cómo el crecimiento desde 2013 al 2014 fue solo de prácticamente 20 millones, 19 millones. Sin embargo, para el 2015 se duplicó. Esto quiere decir que este tipo de crecimientos de registros comprometidos, en nuestra opinión, va a seguir creciendo de manera geométrica, no lineal, lo cual impone un riesgo en el manejo de información. Y por último, el costo promedio de pérdidas creció 11% en el último año. Es decir, cada vez que una empresa reportó un problema de ciberseguridad, el costo creció de $8.86 millones a $6.5 millones. Geométrico, crecimiento que no va a parar y que por el contrario va a crecer de manera geométrica. No me quiero detener mucho en el caso icónico de Target. Muchos de ustedes seguramente lo conocen, pero bueno, es un caso realmente interesante por un concepto que a mí me parece muy relevante. Este caso deja claramente ver que el problema de la seguridad informática, el problema de la custodia de datos de terceros, no es un problema del director de sistemas, es un problema de la empresa. El problema de Target se detecta prácticamente en noviembre, el 27 de noviembre. Para febrero, es decir, 3 meses después, corren al director financiero, corren al director general de la empresa, corren a miembros del consejo de administración, corren a casi la mayoría de miembros del comité de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Lo que esto quiere decir es que es muy sencillo. La seguridad informática, la seguridad de los datos no es un problema de sistemas, es un problema que está a nivel del consejo de administración y el impacto reputacional y de pérdidas trasciende por mucho una sola unidad de negocio. Algunos datos del caso Target: 40 millones de pesos de número de tarjetas de crédito y débito robadas, 70 millones el número de registros robados, 46% de la reducción de un trimestre de las utilidades, $25 el precio promedio de las tarjetas vendidas en el mercado negro, $10,000 el pago de cada usuario de tarjeta de crédito, $200 millones el costo de los robos generados por las tarjetas, $100 millones la inversión hecha en actualizaciones en su tecnología después de este suceso. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Que estamos en un mundo nuevo, que estamos en una situación nueva. Antes, cuando alguien robaba cierta tienda o cierta sucursal, era algo que era contenido, no era algo masivo. Hoy, en la industria 4.0, en la cuarta revolución industrial, la realidad es que si nos roban
información, si logran penetrar a nuestras computadoras, si logran penetrar a nuestros archivos, la realidad es que podemos tener impactos realmente enormes. Ese es el gran riesgo y por eso el tema de la seguridad es un tema que trasciende al área de tecnología. KPMG desde hace varios años ha hecho un barómetro para seguir de cerca todos estos incidentes. Sin duda, es creciente el número de problemas que tenemos en ciberseguridad. Y, sobre todo, es importante entender que no solo se están corriendo riesgos financieros o de fraudes o de pérdida de ingresos, también se está fuertemente con un riesgo latente de un daño en la reputación, así como de un daño en la propiedad intelectual. Muchas veces es peor un daño reputacional por un tema de ciberseguridad que la misma pérdida de ingresos o la misma pérdida de dinero. Entonces, es muy importante que tengamos este tipo de situaciones en cuenta. ¿Qué vectores de ataque se han experimentado en las organizaciones entre los 12 y 24 meses? Uno, malwares. Como ustedes ven, de manera general, el 70% de las empresas han enfrentado el tema de malwares. Y bueno, hemos hecho un análisis también por industria que ustedes pueden ver en la presentación. 31% en términos generales internos, es decir, 3 de cada 10 ataques, muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de seguridad en la información. 29% botnets, 2% o 3% otros y ninguno 20%. Es decir, únicamente 2 de cada 10 empresas dice no haber enfrentado ningún ciberataque. Realmente, probablemente no es que 2 de cada 10 empresas no hayan recibido un ciberataque, sino que incluso no se dieron cuenta de que recibieron un ataque. Entonces, es un tema que llegó para quedarse desgraciadamente, es un tema que afecta a todas las empresas y es un tema que seguirá creciendo de manera muy importante. Muy bien, ¿qué dicen los consumidores? Esto es importante. ¿Quiénes son los consumidores? Los consumidores son los clientes, los proveedores, los socios estratégicos, los empleados, etcétera. Es decir, todos los que estamos expuestos a que sea robada nuestra identidad. Y en ese sentido, obviamente a las empresas que les damos nuestros datos, confiamos que nos los cuiden y no los protejan. Entonces, ¿cómo se perciben estas brechas por este tipo de personas? Esto es algo muy, muy importante porque obviamente afecta a la reputación e insisto, cuando nosotros tenemos una afectación a la reputación probablemente tenemos un impacto mayor que un robo de ingresos o un robo específico de dinero. Entonces, hicimos varias preguntas en este barómetro y les preguntábamos a los consumidores qué tal conectados. El 28% nos dijo que estaban preocupados en exceso, 28%. 38% algo y 35% no estaban preocupados o están en una zona neutral. Profundicemos en el tema. Lo que nosotros estamos viendo en este sentido es que más de la mitad de los consumidores están muy preocupados por este tema. Esto es indicativo, dado que estos consumidores, si tienen algún mensaje de que sus datos son maltratados, entonces tomarán acciones importantes en contra de nuestra empresa. Estos puntos son un riesgo no interno, sino son un riesgo comercial, ¿Cómo se perciben estas brechas? Bueno, la pregunta que hicimos fue, ¿ustedes cerrarían o pasarían su información a una nueva organización en caso de que
fueran hackeadas las empresas en donde ustedes dieron sus datos? 37% dice que sí, si la organización se niega a cubrir las pérdidas. El 30% por la falta de un oportuno conocimiento. El 24% por la falta de un plan sólido para prevenir futuros ataques. El 22% por enterarse del incidente por medio de la prensa y no de que el propio empresa les informe. Y 48% todos los anteriores. Es decir, si nosotros no protegemos los datos de los consumidores y tenemos un problema de seguridad, seguramente perderemos a muchos de estos clientes y esto tendrá un impacto muy importante en nuestras empresas. En la siguiente lámina vemos otra serie de empresas, otra serie de preguntas que hacemos en este barómetro. ¿Ha usted limitado sus dispositivos con acceso a Internet con dudas sobre su seguridad? 32% dice que sí. Es decir, 3 de cada 10 consumidores no han entrado o no se han registrado en una página porque tienen dudas de la seguridad. El 30% de posibles clientes los estamos perdiendo por temas de seguridad. Luego viene un análisis, no voy a profundizar en las generaciones. Es un poco diferente cómo cada generación, baby boomers, generación X y millennials, ven este tema. La siguiente pregunta es, ¿usted almacenaría más información personal en sus cuentas, en la nube o medios sociales si confiara más en la seguridad? 42% dice sí. Yo, si confiara más en la seguridad, al mercado que se deriva de la seguridad. Siguiente pregunta. ¿Usaría más dispositivos conectados a Internet si tuviera mayor confianza en la seguridad? 61% dice sí. ¿Qué nos quieren decir estas tres preguntas? Lo que nos quieren decir estas tres preguntas es que en la medida que tú tengas mayor seguridad y en la medida de que exista mayor seguridad, entonces en esa medida te vas a contratar con estas empresas. En pocas palabras, la seguridad vende. La última pregunta, si sus cuentas en la nube o medios sociales fueran hackeados y su información personal como fotos fuera expuesta, ¿usted deshabilitaría o cambiaría de red social? La respuesta es 71% sí. Insisto, ¿qué nos lleva a concluir esto? Que la seguridad vende. Entonces, nosotros tenemos el tema de seguridad de dos sentidos. Si no estamos protegidos, si no estamos perfectamente seguros, podemos tener pérdidas importantes, podemos tener pérdidas de ingresos, podemos tener pérdidas de capacidad intelectual. Pero también, si tenemos una fuerte seguridad y la sabemos transmitir y hacer percibir ante nuestros consumidores, entonces tenemos la posibilidad de crecer y vender más a través de nuestra empresa. Última hoja en este tema de los barómetros hicimos la siguiente pregunta. Aun cuando se siente cómodo para seguir comprando en esa tienda, cuando una cadena es hackeada, aún se siente cómodo para seguir comprando en esa tienda, el 19% dijo que no, o sea, fue un no rotundo. El 81% dijo que sí, pero de ese 81%, la pregunta que les hicimos es ¿cuánto tiempo le tomaría sentirse cómodo comprando a ese minorista en línea o en tienda? La mitad de ese 81% dice que inmediatamente, la otra mitad de 3 meses o a más de 12 meses. Es decir, otra vez, el tema de seguridad tiene un impacto directo. Y para volver a tomar la confianza, se puede tomar muchísimo tiempo en lograrse. Ahora, aquí viene la gran pregunta. Y es un tema muy, muy importante. Hemos hecho inversiones. El tema de seguridad no es nuevo, claro. Como ustedes han visto, ha ido creciendo de manera geométrica. Pero bueno, ¿por qué se siguen presentando estas brechas? ¿Por qué seguimos teniendo este tipo de problemas? Nosotros básicamente creemos que estas brechas
se siguen presentando básicamente por 7 causas principales. La primera causa por la que se presentan estas brechas es la siguiente. El punto de vista empresarial, estamos analizando y evaluando amenazas y oportunidades. Y una de las preguntas que hacemos es, ¿existe un líder cuyo único rol es la seguridad de información? En servicios financieros la respuesta fue en el 85% de los casos sí, en tecnología el 85% de los casos sí, hablando de retail nada más 58, en el tema automotriz 45, promedio 69. Este es uno de los temas en donde nosotros consideramos que existe un problema. La seguridad informática debe de ser y debe de estar a cargo de una persona. No puede ser un tema de responsabilidad compartida, no puede ser un tema de medio tiempo, tiene que recaer sobre una sola persona. Ese es un tema importante y esta persona no puede reportar al área de tecnología. Insistimos, este es un problema que va más allá de la tecnología, ya de la parte estratégica de la empresa. Entonces, es muy importante que haya un responsable de estos temas de seguridad. ¿Por qué se siguen presentando problemas? La segunda causa por la que nosotros consideramos que se siguen presentando problemas. Nos enfocamos únicamente a la tecnología de información. Ese es otro gran error que se ha cometido en este tema de ciberseguridad. La tecnología de información, sin duda, es un tema muy importante, pero hay otros temas muy importantes alrededor de esto, como los temas de gobierno, como los temas internos, como el tema de manejo de dispositivos, etcétera, etcétera. No podemos tener un buen esquema de seguridad si únicamente nos enfocamos a la tecnología de información. Tercero, nos enfocamos únicamente al cumplimiento de regulaciones. Tenemos que ir mucho más allá. Aquí lo que tenemos que hacer es ponernos en la cabeza de los criminales cibernéticos y no de los reguladores. Es muy bueno cumplir con las regulaciones, debemos de cumplir con las regulaciones porque eso también nos puede representar un costo, pero no nos debemos de quedar ahí. Tenemos que ir mucho más allá. Siguiente, nos enfocamos en lo interno y no en los clientes. Otro tema muy importante. Tenemos que tener una visión holística, tenemos que tener una visión completa. Quinto, somos reactivos y no preventivos. Otra parte importantísima hasta hoy, y lo vamos a ver más adelante con un diseño que tenemos. La realidad es que somos normalmente reactivos. Una vez que nos atacan es cuando reaccionamos. Eso es demasiado tarde. Sexto, implementamos nuevos procesos sin verificar componentes de seguridad. Obviamente el negocio muchas veces nos gana la velocidad, nos ganan las ganas de elaborar nuevos productos y eso nos hace que no consideremos en cada uno de nuestros proyectos de negocio el tema de seguridad. El tema de seguridad debe ser parte de la cultura de la empresa, debe ser parte de todos los que ponen en riesgo a la organización. Y séptimo, nos enfocamos a desarrollar un problema a corto plazo. Aquí hay algo que tenemos que entender como empresas y como organizaciones. El tema de la seguridad no es un tema de trabajar durante 6 meses, arrancar un proyecto, solucionar el proyecto y acabamos. Desgraciadamente eso no es así. Desgraciadamente este es un tema que todos los días tenemos que seguir trabajando. Es un tema en el que empezamos a trabajar hoy y no terminaremos de trabajar nunca. ¿Por qué? Porque los criminales evolucionan y nosotros debemos de tener un proceso adaptativo y tenemos que lograr estar por delante de ellos. ¿Cómo vemos en KPMG la evaluación sobre el tema de ciberseguridad? Bueno, y les vamos a platicar un poco dónde vemos que está la mayoría de las industrias y la mayoría de las empresas.
Primero arrancamos con una inconsciencia, no hay una conciencia del riesgo y por lo tanto nuestras capacidades de seguridad son pocas o nulas. Luego empezamos a tener conciencia y empezamos a ver que los datos de nuestros clientes pueden ser afectados y empezamos a ver que nuestros mails tienen información de carácter de propiedad intelectual y empezamos a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a tener conciencia de que si alguien nos roba esa información, nos puede dañar. Y entonces empezamos a tener conciencia y empezamos a incrementar nuestra capacidad de seguridad. Luego empiezan las crisis. Viene el primer ataque, viene el segundo ataque y entonces empezamos a tener crisis y respuestas y desgraciadamente lo que nosotros consideramos que está pasando en muchas empresas es justo el laberinto en donde estamos a la mitad. Entramos en un tema de respuestas tácticas, regresamos a crisis, respuestas tácticas y de ahí nos tenemos que mover. Estar en ese territorio de crisis y respuesta táctica representa un gran riesgo para las empresas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez, lo que tenemos que hacer es tomar en serio la seguridad informática, crear una organización que responda a este tema para lograr ser evolutivos y lograr empezar a reaccionar por arriba del riesgo. ¿Cuáles son nuestros riesgos? ¿Cuál es nuestra capacidad? Y entonces evolucionar al ritmo de lo que evolucionan los piratas cibernéticos y finalmente un proceso adaptativo. Rápidamente entiendo cuáles son los riesgos y rápidamente me adapto a las nuevas situaciones. Bueno, llegamos a la última parte de la plática, que es las 5 formas de evitar darnos por vencidos y ser exitosos en el tema de seguridad. Primero, hay que hacer inversiones en ciberseguridad basada en los riesgos. El tema de seguridad informática es como cualquier riesgo. No podemos extraerlo, tenemos que entenderlo y tenemos que entenderlo en 5 aspectos. Tenemos que entenderlo desde el punto de vista del ambiente de negocio. ¿Cuál es el ambiente de negocio de nuestra organización? ¿Somos una organización financiera? ¿Somos una organización farmacéutica? ¿Somos una organización de retail, de consumo? O sea, ¿cuál es nuestro ambiente? ¿En qué mercados me muevo? ¿Cuáles son los datos que para mí representan una amenaza? Número 2. ¿Dónde están mis amenazas? Están porque resguardo datos de clientes, información financiera, otra vez manejo propiedad intelectual. ¿A qué grupo de delincuentes cibernéticos le resulta atractiva mi organización? ¿Con qué recursos podría desplegar un ataque? Si soy gobierno, bueno, no se diga, todos los casos que ha habido en gobierno, ¿a quién le interesaría entrar a los mails de mi empresa? ¿A quién le interesaría conocer a mis clientes? Y otra vez, no es lo mismo, no es lo mismo que yo tenga una serie de clientes que puedan atacarme o de competidores a que un externo tenga un interés importante. Tercero, y muy importante, ¿qué vulnerabilidades tengo? ¿Cuáles son las que me podrían explotar? ¿Por dónde puedo tener problemas? ¿Puedo tener problemas en la comunicación? ¿Puedo tener problemas en la guarda de información? ¿Puedo tener problemas? ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde están mis vulnerabilidades? Cuarto, ¿qué objetivos pueden ser relevantes dentro de la organización? ¿Cuáles son mis objetivos? Y quinto, obviamente, ¿qué requisitos legales tengo que cumplir? Porque obviamente también esto me podría ocasionar pérdidas, multas y daños en la reputación de mi empresa. Paso número 2. Medir regularmente la efectividad. Este es un paso muy importante y créanme, muy pocas empresas lo hacen. Tenemos que definir
KPIs. Es importantísimo definir cuáles son los KPIs, ¿sí? Si estamos alcanzando los objetivos, ¿sí? Cómo se relacionan nuestros socios de negocio. Y este es un gran defecto de las organizaciones. Hoy en día decimos, oye, invertimos muchísimo en cybersecurity, pero no sabemos si estamos avanzando, no sabemos si estamos igual que antes o peor. Ejemplos de KPIs, número de vulnerabilidades. Nosotros podemos identificar y decir, oye, hace un año teníamos 40, 50, 100, las que sean vulnerabilidades. Hoy esas vulnerabilidades las hemos reducido en un 20%, en un 10%. ¿En cuánto las hemos reducido? ¿Cómo van? ¿Cómo le voy a informar al consejo que estoy avanzando o no? Número de incidentes de seguridad. Otro tema importantísimo. ¿Cuántas empresas saben cuántos incidentes han tenido y cuál es la tendencia? ¿La tendencia es que va bajando o la tendencia es que va subiendo? Otra vez, según la encuesta de KPMG, únicamente el 20% de las empresas reportan que no han tenido incidentes, solo el 20%. Y bueno, nosotros dudamos un poco de esa situación, creemos que más bien no se han dado cuenta, pero las demás sí se han dado cuenta, entonces hay que medirlo y hay que ver cuál es la tendencia. ¿La tendencia mejora porque hemos invertido o la tendencia empeora? Hay que tenerlo claro. Respecto a nuestras políticas, a ver, tenemos políticas para poner candados, cambiar políticas se cumplan, y dos, esas políticas cada vez se cumplen más, cada vez hay una cultura más clara en la empresa o no. Tenemos que tener KPIs. Hemos hecho hackeos éticos en la empresa. Ese es otro tema muy importante, muy recomendable. Medir cuál es nuestro nivel de avance. Si tuvimos un hackeo ético y pudieron filtrar a 2 o 3 temas estratégicos de la empresa, 2 o 3 años después, y después de haber hecho algunas inversiones, debemos de volver a hacer un hackeo ético y medir cuál es nuestra fuerza y medir cuál es nuestra mejora. Es muy importante y probablemente este es uno de los grandes errores. No hay KPIs que nos permitan medir la efectividad de nuestras inversiones. Siguiente. Desarrollar o alinear el modelo correcto de gestión de riesgos cibernéticos. Esto es sumamente importante. ¿Cómo se determina la aceptación de su organización al riesgo de tiempo de inactividad, pérdida de datos e incidencia? Es decir, nosotros, ¿qué tanto tenemos claro si nos atacan? Hace poco un periódico en México muy famoso tuvo problemas, tuvo un ciberataque y no pudo salir un día. ¿Qué tan receptivos somos eso? ¿Qué tan importante es para nosotros dejar la actividad 1 minuto, 10 minutos? Si somos un banco, bueno, eso puede ocasionar un terrible problema, una imagen muy mala. Si somos una empresa diferente, tal vez somos más receptivos a entrar en actividad, pero lo tenemos que medir. Tenemos que medir el riesgo y cómo controlarlo. A ver, un tema que a mí me gustaría mencionar. Siempre vamos a tener riesgos. No hay manera de no tenerlo. Lo que tenemos que ver es cómo lo vamos a minimizar, y si nos atacan, que nos van a atacar, asumir que nos van a atacar, tenemos que ver cómo vamos a responder. ¿Cuáles son las joyas de la corona? Otra pregunta importantísima, que requieren el máximo nivel de protección. ¿Dónde están los temas en donde necesitamos poner una caja fuerte de altísima seguridad y donde tenemos que invertir mucho? No podemos invertir en todo, pero en estas joyas de la corona sí tenemos que hacer inversiones importantes. ¿Qué procesos operativos son cruciales en la sobrevivencia de la organización? Tenemos que revisar los procesos y tenemos que estar absolutamente seguros que esos nuevos procesos llevan el ingrediente de seguridad, porque muchas veces ahí es donde cometemos un error y dejamos vulnerabilidades por donde
es posible atacarnos. El paso número 4. Actualizar continuamente el modelo para reflejar amenazas emergentes. Este es un tema sumamente importante. Hoy todavía en muchas organizaciones se cree que el tema de ciberseguridad es un tema de, bueno, hagamos un proyecto de ciberseguridad, resolvamos los temas que tenemos y, bueno, volvámonos a preocupar dentro de 5 años. Desgraciadamente el tema no es así. El tema es que tenemos que formar una cultura y un modelo continuo. ¿Por qué? Porque esto evoluciona todos los días. Y todos los días tenemos que estar pendientes de qué seguridad necesitamos poner. Cambiar a cubrir capacidades de respuesta e integración con otras áreas. Esto es importantísimo. La seguridad de información no solo está en el área de sistemas. Esto es algo integrado, es algo que depende de toda la empresa. Basadas en inteligencia de amenazas, en lo importante que es para el atacante nuestra información, búsqueda continua de vulnerabilidades y integración con todas las áreas legales, de manejo de crisis, de oportunidad. Aquí en esta lámina tenemos un cuadro en donde nosotros tenemos un círculo virtuoso, en donde lo que estamos haciendo es, nos protegemos, detectamos posibles incidentes, aprendemos a responder otra vez. Esto es parte de la ciberseguridad. No nada más es protegernos. Parte de la seguridad es protegernos, detectar ataques y aprender a responderlos. Tenemos que asumir que nos van a atacar. Y al asumir que nos van a atacar, tenemos que, obviamente, tener preparadas respuestas. Todo eso integrado en toda la empresa y nos volvemos a preparar para protegernos, detectar y responder, integrar todo en un solo concepto y en una sola cultura y volvernos a preparar. Tenemos que entrar en un círculo virtuoso, en un círculo que nos acerque cada día más a estar menos expuestos, pero sabiendo que estamos siempre con un riesgo de ser atacados. Quinto y último, tenemos que construir y promover una organización de seguridad alineada con el riesgo, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de primer nivel y de segundo nivel? Otra vez, esto no es un tema de sistemas, esto es un tema que va directamente al Consejo de Administración. Hoy en día, el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría deben de estar preocupados por este tema. Es uno de los riesgos más importantes. ¿Cómo se comunican esos riesgos a la organización? ¿Cómo se afecta la coordinación entre las distintas funciones de la empresa con respecto a la ciberseguridad? Es decir, tenemos que tener toda una estructura, un gobierno. Nuestra recomendación es tener una persona o un equipo de personas, dependiendo de la importancia, dedicadas al tema de seguridad. Estamos en un mundo, como ya lo vimos, que requiere esa situación y de otra manera no tenemos manera de resolver. Por lo tanto, nosotros como recomendaciones relevantes, lo que queremos comentarles es que el riesgo cibernético puede y debe ser mitigado aplicando medidas necesarias y actuando efectivamente cuando una organización está sujeta a un ataque. Nosotros tenemos que proteger los activos más importantes de la empresa. Es imposible protegerlo todo, estamos conscientes, pero sí tenemos que proteger los activos más sensibles, los activos más importantes. Las personas son parte importante de la defensa de la organización, deben de estar debidamente informadas, debidamente capacitadas, debe de hacerse auditorías. Los seres humanos, que quede claro, son el eslabón más débil de esta cadena de ciberseguridad. Como veíamos en nuestras estadísticas anteriores, el 30% de los crímenes de ciberseguridad son crímenes que vienen de adentro de la organización, por lo cual este tema lo debemos de tener de manera muy importante. Pasar las medidas preventivas a las medidas de detección.
Las organizaciones no se pueden confiar solo con tener medidas preventivas. Ya lo comentábamos anteriormente, las organizaciones deben de tener, claro, obviamente medidas preventivas, pero deben de tener obviamente medidas que te permitan detectar, alarmas que te permitan detectar si hay un ataque y saber cómo defenderse de esta situación. Enfocar la capacidad de respuesta de la organización, eso es sumamente importante. En lugar de ser una víctima indefensa, una organización saber cómo responder. Es crucial tener un plan, no nada más de defensa, sino tener un plan que te permita detectar un ataque y defenderte. Y obviamente es crucial que las empresas se mantengan actualizadas e informadas sobre las amenazas emergentes. Desgraciadamente, obviamente el crimen cibernético es un crimen que sigue creciendo geométricamente, es un crimen que se vuelve muy atractivo, con lo cual nunca va a parar y siempre va a evolucionar. Tenemos que estar como organización muy al pendiente de cómo evoluciona para siempre estar adaptándonos a esa nueva realidad. El estado más evolucionado de una empresa desde el punto de vista de ciberseguridad es el estado adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Es un estado en donde la empresa constantemente está evolucionando, está previniéndose, está detectando ataques y se está defendiendo y todos los días se adapta a esta nueva realidad. ¿Estamos invirtiendo lo suficiente en seguridad o no estamos invirtiendo lo suficiente? ¿Estamos recibiendo la adecuada relación de los proveedores precio-calidad? Estas son preguntas que nos debemos de hacer todos los días. ¿Cuáles son las inversiones previstas en el ámbito de seguridad para los próximos 3 años? ¿Es esto suficiente? ¿Esto va a cubrir con las amenazas? ¿Esto va a cubrir con las vulnerabilidades? ¿Cuáles fueron los incidentes de seguridad y de violación de la seguridad en la organización en los últimos meses? ¿Cuáles son los KPIs? ¿Su organización está alcanzando los objetivos de riesgo? ¿Cómo se relacionan los KPIs para riesgos cibernéticos con sus socios de negocio? Creo que todas estas preguntas las tenemos que responder. Si hoy no tienen una respuesta, tenemos que buscar una respuesta y tenemos que arrancar un plan que considere avanzar en cada una de estas preguntas. Básicamente, eso es lo que queríamos comentar. En eso consistía la plática. Le recomendamos muy sinceramente el analizar esta situación. Es una situación que representa riesgos importantes y que trabajándolos bien, como todos los riesgos, se pueden minimizar. Bueno, gracias Roberto por la presentación, muy clara, realmente un tema central para estos años que corren. Aprovecho para agradecer a todo tu equipo que nos ha estado ayudando aquí en el financiero y al equipo del financiero que también nos está ayudando y prestando sus instalaciones para poder realizar esta conferencia. Así que gracias a todos. Y ahora vamos a empezar con las preguntas para que puedas responderlas. Así que, Carlos, te doy el pase para que moderes las preguntas de la gente. Muchas gracias, Daniel. Vamos a iniciar con esta ronda de respuestas, gran plática de Roberto. Pues bueno, mira, tenemos bastantes preguntas por aquí. Bueno, vamos por orden de aparición. Carlos Roberto nos pregunta que si existen casos de ransomware. ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? Sí, Carlos nos pregunta si existen casos de ransomware. Sí, desde luego. Mira, la realidad es que este tema de seguridad informática es un tema que evoluciona, crece y efectivamente cada vez se presentan mayor número de alternativas y mayor número de ataques. Por eso
nosotros lo que recomendamos es que esto tiene que ser parte de la cultura de la empresa y eso tiene que ser parte de una organización que responda directamente al Consejo de Administración, a la Dirección General, porque cada vez tenemos más casos. Y un mensaje importante que sí quiero dejar: como veíamos, el tema es geométrico, y como hoy tenemos malware, mañana vamos a tener otra serie de situaciones que nos van a estar afectando, porque el crecimiento de este tipo de delitos va a crecer de manera muy importante. Gracias, Roberto. Luis Flores nos pregunta que ¿a quién debería reportar el responsable de la seguridad de la información? En mi opinión, el responsable de la información, de la seguridad de la información, debe de reportar a la Dirección General o al Comité de Auditoría. Perfecto. Déjame buscar aquí, tenemos bastantes, siguen llegando preguntas. Rogelio Lozano nos pregunta, ¿cómo te puedes dar cuenta de las vulnerabilidades de una empresa? ¿Hay que contratar una consultoría externa, algún software o un web hacking? ¿Tú qué recomiendas para hacer como este estudio, por así llamarlo? Mira, hay varias maneras de poder detectar las vulnerabilidades. Obviamente tú mismo puedes empezar a crear y buscar esas vulnerabilidades. Una manera muy interesante es contratar un hackeo ético. Hay empresas que hacen hackeos éticos. Bueno, KPMG es una de las empresas que puede hacer un hackeo ético. Este tema realmente es sumamente importante y lo que te permite esto es que una serie de expertos y de hackeadores éticos te ayuden a encontrar muchas de esas vulnerabilidades que tú tienes, y obviamente una vez que las encuentras, a irlas cerrando y corrigiendo. Gracias. Rubén Rosales nos pregunta, quiere saber si hay alguna diferencia entre ciberseguridad y seguridad informática. No, realmente no. Yo te diría que el término de ciberseguridad es un término más completo. El tema de seguridad informática es tal vez un poco más corto, pero realmente, ¿qué es lo que tenemos que proteger? Lo que tenemos que proteger es la información, dónde se almacena, dónde viaja y dónde se procesa. Son los tres temas que hay que proteger, que obviamente hoy en día son tres temas que cada vez se vuelven más complejos. Nos preguntan, ¿qué modelos de ciberseguridad hay el día de hoy? O que se basen en metodologías de COVID, ISO 27001 y TLIL. Sí, con todo gusto. Bueno, básicamente yo les diría que obviamente ya hoy hay una serie de certificaciones que te permiten hacer todo este tema de cybersecurity. Incluso las empresas que ofrecen servicios de outsourcing en tecnología tienen que estar certificadas. Todos esos conceptos que mencionaste tienen conceptos integrados de seguridad, y obviamente el ISO 27000 tiene todos esos conceptos de seguridad en la información. Gracias. Ana Laura Colín pregunta si hay empresas o certificaciones que capaciten sobre el tema de ciberseguridad. Sí, por supuesto, claro que sí, hay muchas empresas en el mercado que hacen esto. KPMG es una de ellas, pero realmente yo les diría que este tema de cybersecurity se está volviendo una gran especialidad a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el tema lo amerita. Entonces hay muchas organizaciones que nos estamos dedicando a este tipo de temas. Gracias. Nos preguntan, ¿qué tan recomendable es dejar la seguridad de la empresa a un tercero? Gran pregunta, ¿eh? Esta es una gran pregunta y creo que tiene varios aspectos interesantes. A ver, una ventaja de dejarle, la seguridad se ha vuelto tan compleja que a veces para una empresa no es fácil tener expertos en tantos temas. Afortunadamente, pero desgraciadamente para el tema de seguridad, hoy en día tenemos almacenamientos, o sea, ¿dónde está el mail de la empresa? Antes era muy fácil, decíamos, está en el servidor de la empresa. Hoy está en los teléfonos inteligentes,
en las iPads, o sea, tenemos un mundo de posibilidades y eso realmente ha complicado. Una laptop sale de la empresa, entra de la empresa, ¿qué pasa si se roban la...? Complicado y se ha hecho muy complejo el mundo de la seguridad de información. Entonces, efectivamente, una de las alternativas que hay es darle la seguridad de la empresa a un tercero. Yo creo que es una gran opción, pero obviamente hay que cuidar mucho la selección de ese proveedor, hay que dedicarle tiempo, hay que estar muy claro en qué nos está ofreciendo ese proveedor y hasta dónde nos va a proteger, pero sin duda es una gran alternativa. Es decir, hoy en día hablar de temas de seguridad requiere muchos expertos y claro, hay empresas que uno no tienen el tamaño o el core de su negocio pues no es mantener la seguridad de la empresa. Entonces, sí, sin duda es una buena alternativa. Mi recomendación sería, nada más hay que tener mucho cuidado en la selección de dicho proveedor. Gracias. Jorge Vargas, de Jalapa, Veracruz, nos pregunta si existe alguna norma oficial que obligue a un establecimiento de manuales de operación en materia de seguridad, o en su caso de manera internacional. No sé si está clara la pregunta. Sí, bueno, a ver, en México yo les diría que el tema más cercano que tenemos en temas de seguridad es la Ley de Protección de Datos de las personas. Eso, si ustedes recuerdan que se lanzó hace probablemente son 2 o 3 años, la Ley de Protección de Datos obliga a todas las personas a las que nosotros les damos nuestros datos a que esos datos estén protegidos. Incluso cuando la ley recién salió, si ustedes recuerdan, hubo multas muy importantes por empresas que perdieron los datos. Eso es desde el punto de vista de la ley en México, que sí hay una ley importante, interesante desde el punto de vista de datos personales. Desde el otro punto de vista, hablando de manuales, sí, otra vez hay muchísimos manuales que hablan sobre la seguridad. Es donde no me paré en esa lámina, pero ustedes la ven en la presentación. En el mundo financiero la regulación es muy fuerte. Es obvio, porque ahí estamos hablando de información financiera, de datos financieros, que es donde más riesgos existen. Entonces hay mucha regulación en el sector financiero. Yo les diría que es uno de los sectores más regulados, y también hay mucha regulación en las empresas que brindan outsourcing. Muchas gracias, Roberto. Bueno, mira, aquí Bravo le pregunta que si KPMG puede hacer un análisis en su empresa y a quién podría contactar. Sí, con todo gusto, claro que nosotros podríamos hacerlo. Te doy un mail, asesoría@kpmg.com.mx. Si nos mandas un mail, nosotros podríamos... Gracias. Bueno, esta me parece que es una pregunta interesante. José Antonio Cruz pregunta que para ingeniería social, ¿hay alguna técnica para defenderse? Mira, sí, yo te podría decir que sí, siempre hay técnicas para defendernos, siempre hay una manera de minimizar los riesgos. Nunca al 100%. O sea, decir que jamás, que vamos a prevenir para ser jamás atacados, eso es una utopía en mi opinión, pero sí, siempre podemos hacer minimizar los riesgos. Y otra vez, lo más importante, cuando hablamos de un tema completo de ciberseguridad, para ataques de todo tipo, no nada más es prevenir, es también tener un plan de si somos atacados, saber cómo vamos a reaccionar. Es decir, el asumir que, por ejemplo, déjenme recientemente un cliente que tenemos, en donde ya teníamos un plan, le robaron una computadora a uno de las personas que estaban, a un funcionario importante que en su laptop tiene mucha información. Bueno, obviamente eso puede ocurrir. Lo que debemos de tener es un plan perfectamente estructurado para destruir la información de esa computadora. Entonces, tenemos que tener prevención, detección y solución a los ataques.
Gracias. Al ser la seguridad un intangible, es complicado conseguir autorización de la Dirección General de las organizaciones. ¿Cuál sería el punto específico para exponerlo y conseguir una autorización? Tienes toda la razón, y desgraciadamente a veces la Dirección General no está consciente de lo que hoy industria. Creo que no hay una sola industria en donde no haya habido casos importantes de ataques que hayan tenido repercusiones importantísimas. Este caso que presentamos aquí de Target es un caso muy famoso. Bueno, en mi opinión, los ataques y todo este tema de los mails en las elecciones de Estados Unidos, bueno, hay repercusiones importantísimas desde el punto de vista de reputación. Yo creo que lo importante es concientizar a la Dirección General de que la información probablemente se ha vuelto el activo más valioso de la empresa. Que esa información se la lleva una secretaria, se la lleva un asistente, viaja todos los días en una laptop. O sea, hay que concientizarlos de que es un activo valioso y es un activo en alto riesgo. Gracias. El hackeo ético es costoso. No, el hackeo ético no es demasiado costoso, dependiendo obviamente del tamaño y de los riesgos. Cuando tú haces un hackeo ético, ¿qué es lo que tienes que ver? Bueno, pues tienes que ver dónde viaja la información, dónde se guarda esa información, cuántos servidores que se manejan esa información, pero en general yo te diría que el hackeo ético no es caro, es es una inversión menor que te permite estar claro de qué vulnerabilidades tienes. Nos preguntan qué tan seguro es subir la información de tu negocio. Mira, esa es muy buena pregunta. A ver, la nube puede ser la gran solución. Cuando nosotros hablamos de algunos servidores de la nube, hablamos de servidores. Platicando con algunos clientes, me dicen, oye, es que subir a la nube me da un poco de miedo. Hay veces que la nube es más segura que lo que hoy tengo, porque obviamente la capacidad que pueden tener ese tipo de empresas para protegerse es mucho más de la capacidad que puedo tener en una mediana y pequeña empresa. Entonces, yo otra vez sí creo que puede ser una gran alternativa. Hay que cuidar al proveedor, hay que estar seguros de que es un proveedor serio, que es un proveedor que ofrece seguridad, pero sí, la nube es una gran alternativa. No me atrevería a hacerte una recomendación, habría que ver la industria, habría que ver qué información quieres subir, pero definitivamente la nube puede ser una gran solución para estos temas de seguridad. Claudia Delgado nos pregunta que si KPMG tiene alguna lista de partners o empresas con las que trabajen y que puedan solicitar asesoría con ellos. Sí, con todo gusto, si nos manda un mail a asesoría@kpmg.com.mx, la podemos asesorar de manera más precisa. Bueno, pues quedan todavía algún... En todo caso, bueno, hago una última pregunta. Déjame buscar aquí entre todas las que nos llegaron. Una disculpa a todas las preguntas que no puedan salir, pero las vamos a estar respondiendo terminando la charla en vivo. Vamos a seguir por mediante el chat resolviendo las preguntas. Bueno, aquí nos preguntan ¿cuál sería el presupuesto de una pyme que debería destinar para la seguridad de su información? Una pregunta muy interesante. ¿Cuánto deberíamos de destinar al presupuesto de seguridad? La respuesta es, ¿cuáles son tus vulnerabilidades? ¿Cuáles son tus riesgos? ¿Cuáles son tus joyas de la corona? Y derivado de eso, deberíamos de decir
el presupuesto necesario para tener cubierta esa información y para tenerla protegida. Otra vez, para una pyme, para una mediana empresa, probablemente cuando respondas a esa pregunta tal vez salga un número que no sea nada pequeño y que probablemente asuste mucho a la dirección o al consejo de administración. Por lo cual, ahí una buena alternativa puede ser la nube. Una buena alternativa. Si yo no puedo proteger mis activos de información, probablemente una buena alternativa es subir mi información a la nube y buscar a alguien serio en la nube que me la proteja. Bueno, sí, pues bueno, hasta aquí podemos llegar al tema de preguntas. Daniel. Bueno, no, agradecer a todos, a Roberto, al equipo del financiero, a tu equipo, por toda tu predisposición, por todas las respuestas. Si te parece, le vamos a estar mandando la información por mail a toda la audiencia. Y por supuesto, invitarlos para los próximos webinarios que vamos a estar realizando con el financiero. Recuerden que nuestro correo para cualquier consulta es info@socialme.academy. De esta manera damos por terminada la sesión. Pues bueno, gracias Daniel. Igual extiendo el agradecimiento a la gente de KPMG. Tenemos aquí a Brenda, por supuesto a Roberto. Tenemos a Ángel, el financiero. Aquí seguimos en el chat respondiendo las preguntas. Y bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. ¿Verdad? Bueno.